Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvu Español. Sean todos bienvenidos en diferentes partes de la tierra. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Hoy tenemos un invitado muy especial, maestros Morim, maestros de Yeshiva Shuvu Español. Un invitado muy especial, un amado hermano, un joven muy brillante que el Eterno está usando allá en la comunidad Yovel, nuestra base de Yeshiva Shuvu Español. Yeshiva Shuvu Havat Ami es el fundador, el rabino Shapira, Itzhak Shapira. Yeshiva Shuvu Español, tenemos a nuestro pastor Raúl Rubio como presidente, y nuestra base de Yeshiva Shuvu es en Bogotá, Colombia. Hoy queremos hablar sobre lo que es la Haftorah de esta semana. Pero antes que empecemos a hacer esto, queremos compartir con todas las personas alrededor de la tierra esta presentación tan importante para que todos sean edificados, y le vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor hagan lo mismo, lo compartan, comiencen sus watch parties, compártanlos con otros hermanos, hagan sus comentarios, porque es muy importante que nosotros empecemos a estudiar la Torá desde una perspectiva judía mesiánica. Y hoy tenemos de invitado a nuestro amado hermano Daniel Lara. Daniel, bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Shalom. Buenas, shalom, shalom, buenas noches, Daniel. Háblanos un poquito de lo que estás haciendo allá en Kehila Yovel. Claro. Cuéntanos. Claro que sí. Como dijiste, bueno, empecemos por que la Jovel como la base de Yeshiva Shu en español. Amén, amén. Y con base en eso queremos empezar todo esto que estamos haciendo, el estudio de Torah. Y me importa mucho esto porque, pues básicamente es lo que hago yo en Keilat Jovel. Estoy en este momento dedicado a ayudar con los jóvenes. Estamos organizando estudio desde la edad de los Bat y Bar Mitzvah, la lectura de la Torá en el hebreo, todos los comentarios de los rabinos más importantes, después sumergiéndonos un poco en la parte de la halajá. Todo esto con miras al entendimiento de Mashiach Yeshua, porque todo esto lo único que hace es conectarnos a Él. Entonces, a eso es a lo que jugamos. En este momento hay un proyecto increíble, y es que estamos empezando a organizar una biblioteca sobre todos los libros en español que podemos encontrar con respecto a comentarios de la Torá, y todo eso lo estamos utilizando para el entendimiento de Yeshua en los jóvenes. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, Oscar. Wow, qué lindo, mi hermano, precioso. Los felicito por todo el trabajo que están haciendo. Están haciendo una labor muy linda. Te digo algo, cuando veo el equipo de jóvenes como ustedes, yo me gozo, mi hermano, porque veo cómo ustedes aman la Torá, aman a Yeshua. Son personas muy estudiosas, hablan varios idiomas, hablan inglés, hablan español, están estudiando en hebreo, tienen maestros, tienen el maestro Dudu Rubio, habla hebreo. Entonces es lindo ver cómo nuestro pueblo, cómo nuestra gente puede alcanzarlo si quieren. Esto todo es realmente querer hacerlo y seguir hacia adelante. Así es que seguimos orando fuertemente por Colombia, por los países de Sudamérica, Chile, también para que nuestro Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, traiga rectificación a nuestros países y se acabe todas estas cosas que están sucediendo. También oramos por nuestro amado rabino Itzhak Shapira, que está en India, que ha tenido bastantes dificultades allá. Y bueno, estamos esperando un reporte de cómo fue el día de hoy. Y para seguir, no paramos de orar porque es un trabajo muy fuerte que se está haciendo en la India, y sabemos como hablábamos antes de lanzar esta programación, de que el enemigo se va a tratar de levantar para hacernos daño, pero definitivamente no va a poder prevalecer porque ya fue vencido muchas veces, no una sola vez, en el nombre de Yeshua. Así que, mi amado hermano, estamos hoy en la porción de la Haftorah de esta parashá, Vaishlach, y bueno, te voy a dejar para que hagas esta presentación inmediatamente porque estoy ansioso de ver qué fue lo que mandaste. Me gozo en ver todo esto, así es que adelante, mi amado hermano, adelante. Listo, Oscar, muchas gracias. Pues
La porción de la Haftará, de esta parashá, es todo el libro, o bueno, el capítulo de Obadía. Contiene 21 versos y realmente para mí es algo fascinante porque es un profeta menor que habla de una simple cosa y es el destino de Edom, del hermano de Jacob. Siempre me ha parecido fascinante hablar de esos personajes que, pues, de los cuales pocos se reconocen. Por ejemplo, entre ellos no solo está Esaf, sino también, por ejemplo, Isaac. Son personajes que la Torah no los menciona mucho. Entonces, en esta oportunidad he podido hablar de qué es lo que le va a pasar a Edom en manos del profeta Obadía. Entonces, Obadía, lo que vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a darle el significado de lo que comenta Rashi a varios de los versos y vamos a encadenarlos al destino de Edom y encima de eso al destino que cada uno de nosotros, al trabajo y al objetivo que cada uno de nosotros tiene en este mundo, a lo que el Eterno nos viene y nos mandó a hacer. Entonces empieza el primer verso diciendo, la visión de Obadía, así dijo el Señor Dios acerca de Edom. Hemos escuchado noticias del Señor y se ha enviado un mensajero entre las naciones. Levántate y levantémonos contra ellos en la guerra. Entonces Rashi, citando el Talmud en Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, comenta, ¿por qué Abdías es diferente y fue elegido para profetizar sobre Edom y no profetizó ninguna otra profecía? Entonces los sabios de bendita memoria aclararon, Abdías era un prosélito edomita. Entonces aquí ya vemos algo, Badía era descendiente de Edom, que fue converso, que aceptó el judaísmo, lo abrazó de tal manera que el Eterno le dio la oportunidad de convertirse en un profeta. Eso no le pasa a cualquiera. El estatus de profeta, la capacidad de profetizar cosas, es un nivel debe tener un nivel espiritual muy alto. Entonces dijo el santo bendito sea, de ellos y en ellos traeré sobre ellos. Que Obadía, que Abdías, que habitó entre dos personas malvadas, sus padres, Acab y Jezabel, y que no aprendió de sus obras, venga e imponga represalias a Esaf, que habitó entre dos personas justas, sus padres, Isaac y Rebeca, y no aprendió de sus obras. Entonces vemos que en este caso, Obadía, de cierta manera, viene a ser una restitución, una restauración de lo que hizo su antepasado, Esaf. Esto es lo que Rashi nos muestra y lo que empieza a comentarnos. Entonces, ya venimos a atar sobre qué es la presentación. Si quieres, Oscar, en la anterior diapositiva, eh, si puedes devolverte, es el nombre es como el tema general de lo que venimos a hablar, y es la destrucción o redención de la casa de Saf. Lo llamé de esa manera porque a lo largo de toda la Torá, a lo largo de toda la Brida de Ashá, lo único que se habla es de la destrucción de Saf, y se los voy a mostrar. Pero realmente, como demuestra el profeta Obadía, esta destrucción no es más que una redención, es una restauración, y es lo que él está haciendo en este libro, y es lo que él está haciendo por medio de esta profecía. Entonces, siguiente verso, siguiente diapositiva, Oscar. Dice, perdón, he aquí te ha hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado, eso es lo que dice el verso 2, y aquí es donde empieza a aparecer realmente bastantes cosas. Entonces dice en otro pasaje del Talmud, en contraste con lo que su padre lo llamó su hijo mayor, Isaac llamó así de esa manera a Esaf, y su madre lo llamó su hijo mayor, el santo bendito sea él, dice a mis ojos, él es pequeño. Y nuestros sabios expusieron, el pueblo descendiente de Edom es pequeño, es decir, Roma es pequeño. ¿Por qué razón? Porque no tiene ni escritura ni lenguaje. Históricamente, el pueblo romano no fue más que una mezcla de todas las culturas que iban absorbiendo. No generar, y de esa manera generaron un idioma, pero no es que haya nacido un idioma que sea el romano y una cultura que haya sido la romana.
Y esto es lo que nos empiezan a ver, a mostrar los sabios. Y esto es lo que nos muestra la profecía de Obadía. Entonces nos muestra, ya empezamos a ver quién es Edom y hacia qué le estamos apuntando. Edom, los romanos, la Iglesia Católica, todos estos son pequeños, según la Torá, y a ellos tenemos que apuntarle de cierta manera, como lo vamos a ver más adelante. Entonces son toda una mezcla, son toda una copia de algo. Entonces básicamente son como una farsa. El siguiente verso, entonces aquí va a haber algo bien interesante. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde los sabios nos llaman, nos muestran? ¿Por qué razón dicen que Edom es alguien pequeño? La Torá lo pregunta, entonces, ¿por qué razón el Eterno dice que Edom es alguien pequeño? Si básicamente el pueblo romano hizo ir a la galuda al pueblo de Israel, al pueblo judío, conquistó medio mundo. El cristianismo está esparcido a lo largo de todo el mundo. ¿Cómo, con qué fundamento los sabios, basados en lo que dice el Eterno en la profecía, dicen que Esaf o el pueblo de Roma es alguien pequeño? Entonces, empezamos por algo que es bien interesante y dicen el Likutei Moharán con respecto a este comentario de que es alguien pequeño, de que Edom es alguien pequeño. Dice, nos manda al Salmo 149, el verso 6 y el 9, del 6 al 9. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y haya espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus fieles. Entonces, vemos que la personalidad de Edom es ser alguien pequeño. ¿Por qué razón? Alguien grande, según la Torah, es alguien que puede alcanzar los objetivos por los cuales el Eterno nos envió al mundo, que son aferrarnos a la Torá, cumplir las mitzvot, aferrarnos al Eterno por medio de esas mitzvot que son también representación de Yeshua y crecer. Alguien que no haga eso no es grande. Por lo tanto, de esa manera entendemos que Edom es alguien pequeño. Y entonces, este verso, esta explicación del Likutei Moharam dice que estas personas pequeñas, Edom, se refiere a lo que dicen los salmos. Entonces, dice los salmos el Salmo 149 con respecto a la profecía de lo que tendrá que hacer el pueblo de Israel, como les estaba diciendo, a lo largo de toda la Torá, se dice que el pueblo de Edom tiene que ser destruido por lo que le pasó a Jacob, por lo que le hizo Esab a Jacob. Entonces los salmos dicen, exalten a Dios con sus gargantas y haya espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel en el fin de los tiempos, con este Edom que es alguien pequeño. Pero, ¿a qué se refiere con tener que destruirlo? ¿A qué se refiere con tener que castigarlo, con que tener que aprisionarlo, con ponerle cadenas de hierro? ¿Y por qué razón el Likutei Moharam nos relaciona este verso de los Salmos con el verso que veíamos de que Edom es alguien pequeño? El verso 2 dice, te haré insignificante entre las naciones y serás tremendamente despreciado. ¿Por qué será despreciado? Por lo que le hizo a Jacob. Porque le hizo básicamente la vida imposible a Jacob. Si no fuera por eso, pues hubiera sido otra cosa. Pero le hizo la vida imposible a Jacob. Y por eso fue llamado pequeño. Y la profecía, lo que nos muestran los salmos, lo que dice el Likutei Moharam, es que ahora el pueblo de Israel, aquellos que son grandes, tendrán que pisar a aquellos que son pequeños. Tendrán que aprisionarlos, tendrán que ponerle cadenas y ejecutarlos. Pero no es en el sentido literal de lo que dicen realmente los salmos. Entonces vemos que Obadía, bueno, está haciendo la rectificación por Esaf.
En la siguiente diapositiva, eh, si me ayudas, Oscar, después de los Teilim. Entonces vemos otra profecía con respecto a Edom que es el pequeño. Y esta lo vemos en Bamidbar 24. Entonces, si se dan cuenta, también todo esto está relacionado. Si se dan, Salmo 149, Matobú, todo está relacionado con los rezos que rezamos cada día en Shaharit. Entonces, cada día, todas las mañanas, le estamos pidiendo al Eterno que por favor Edom sea derrotado, Edom el pequeño sea derrotado. Y Obadía nos metió esto en la conciencia. Pero ¿por qué razón tenemos que hacer esto? Porque Edom pisoteó a Jacob. Entonces debe haber una restauración de lo que pasó al inicio. En Parashat Balak vemos cómo Bilam habla cómo Bilam habla al respecto de Edom. Entonces, esto es lo que nos conecta con el verso 2 de lo que decía Obadía. Dice, serás tremendamente despreciado entre las naciones. ¿Qué hacía Bilam maldiciendo a Edom? ¿Por qué razón vemos esa historia en la cual Bilam estaba tratando de maldecir a Israel, al pueblo de Israel, pero termina de cierta manera maldiciendo a Edom? Entonces vemos que todo lo que hizo Edom en contra de Jacob se va en su contra. Entonces dice la profecía de Bilam en contra de Edom: lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Vemos que ya desde tiempos bien antiguos, ya esta profecía de Obadías se estaba cumpliendo. Todo el mundo estaba odiando a Edom. Y eso también lo vemos en la actualidad. La Iglesia Católica no es que sea la más querida entre todas. Y el pueblo romano pues básicamente desapareció. Pero es esto lo que Obadía nos estaba mostrando en su profecía. ¿Y cómo lo podemos conectar con la Parashá Vayishlach? Entonces vamos a continuar. El verso 3 de Obadía nos dice: la maldad de tu corazón te atrajo, que habitas en las hendiduras de la roca, cuya habitación es alta, que se dice a sí mismo: ¿quién me llevará a la tierra? Rashi nos dice, con respecto a que habitas en las hendiduras de la roca, quien cuenta con el apoyo de sus antepasados. Esta roca es Abraham e Isaac, pero no lo aprovecharán. Esaf era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces, pero no por esto, como vemos, fue bendecido o ha sido bendecido. Él ha sido realmente maldito en todo lo que ha hecho, como lo vemos en Obadía, como lo vimos en el verso pasado. ¿Por qué razón? Por el haber tenido ese espíritu de pequeño. Entonces, para tener en el tintero, otra vez, esa persona pequeña es alguien que no practicó Torah, que no practica Torah, que está rehusada a practicar Torah, está rehusada a aceptar al Mashiach Yeshua como es realmente, y por lo tanto no puede acercarse al Eterno de la manera correcta. Eso es lo que le pasó a Asaf y eso es lo que nos explican los sabios. Entonces, el verso 3 nos agrega algo más. Además de ser pequeño, el ser descendiente de Abraham e Isaac no lo hacen o no lo embisten con las capacidades de poder hacerse alguien grande. No es necesariamente el ser descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob, de los padres, o de ser descendientes de judíos o ser descendientes de cristianos, lo que te va a hacer a ti el ser bendito. Y eso es lo que nos está diciendo este tercer verso de lo que dice Obadía. Entonces esto ya es algo un poco que entra dentro de los temas éticos y morales con respecto al comportamiento de la persona.
Y esto lo podemos ir aprendiendo acerca de Esaf. Esaf, quien era descendiente directo de estas personas, no aprovechó sus méritos. Y también por eso fue llamado pequeño. No aprovechó el haber sido hijo de Abraham y de Isaac. No aprovechó el poder haber estudiado directamente con ellos. ¿Y en qué resultó eso? En ser llamado pequeño. ¿Y en qué resultó? En ser odiado por absolutamente todas las naciones, como lo vemos. Y al final de todo esto, se resume en su completa destrucción y aniquilación. Entonces vemos que el no aferrarnos a todo esto, a estos méritos de Abraham, es decir, básicamente a Yeshua, si no nos aferramos directamente y como nos aferraríamos a cualquier cosa que nos gusta, como tiene que ser, a Yeshua, vamos a perder esos méritos y nos va a ir como Edom. Pero como nos va a ir mostrando el profeta Obadía, esto se puede restaurar. Aunque en un inicio lo hubiéramos hecho mal, el Eterno es misericordioso. Y todo en la creación es debido a su misericordia. Y el Eterno quiere que busquemos eso. Entonces, el profeta Obadía nos va mostrando el camino de una persona que en su inicio fue malvada, que tenía todas las de ganar y no las aprovechó, pero que al final puede ser completamente restaurada. Entonces vemos acá que esta persona es arrogante en cierto punto. Dice, yo soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién me llevará hasta la tierra? Es decir, ¿quién me arrastrará hasta lo profundo? ¿Quién me hará caer? Eso es lo que que pregunta Esaf. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Entonces dice acá, eh, esa, perfecto. Conectando con esta capacidad de esta persona que es malvada, hay una contraparte. Y en este punto es Jacob, conectando con la Parashá Vayishlach. Entonces dice el verso 8, y Jacob tuvo miedo acerca de que Esab se le estaba acercando. Y Jacob tuvo miedo. Pero entonces la pregunta es, ¿acaso el Eterno, una Parashá anterior, no le había permitido que él iba a estar siempre con él? ¿Que él no lo iba a dejar caer? ¿Que no lo iba a avergonzar frente a ninguna nación? Entonces los rabinos explican a qué se debe este miedo, por qué razón Jacob le tenía miedo a Esab. Recuerden que Esaf es esa persona pequeña y Jacob es la persona grande. ¿Por qué razón le tenía miedo? Entonces, aquí está aquí está el secreto de lo anterior. Jacob sabía que durante esos 20 años que estuvo con Labán, pudo haber hecho algo mal. Pudo haber olvidado al Eterno un día, pudo haber transgredido en otro día. Entonces, él sabiendo esto, conociendo eh, conociendo el problema que ya cometer una transgresión, él sabía que podía perder esa promesa que el Eterno le hizo. Y eso es lo que nos está enseñando Jacob. Jacob, en su inmensa nobleza y humildad, nos demostró que aunque nosotros tengamos la sangre de Yeshua sobre nosotros, aunque por medio de la misericordia del Eterno nos hayamos ganado la oportunidad de ser salvos, no necesariamente somos salvos. Eso es lo que nos está enseñando Jacob. Y por eso Jacob era grande y Esaf era pequeño. Esaf, él decía, yo soy descendiente de Abraham y Isaac. Yo tengo la bendición de mis antepasados sobre mí. Jacob decía, no, yo pude haber hecho algo malo, incluso lo más mínimo, lo más pequeño. Y por esa razón ya el Eterno tiene tiene la oportunidad, debido a su justicia, de quitarme esa bendición. Y gracias a eso, el Eterno lo bendijo, porque supo que eso era un símbolo de nobleza y de humildad. Así es como vamos conectando la Parashá Vayishlach con lo que hizo Badía.
Y Obadía nos va enseñando esto. Obadía nos va enseñando a tener que ser nobles y a tener que ser humildes con lo que vamos, con la misericordia del Eterno, porque Él nos da a su Hijo Yeshua, pero nosotros tenemos que aceptarlo de corazón completamente. No porque ya lo hayamos aceptado, y no porque ya lo hayamos aceptado, implica que realmente ya lo tenemos ganado, porque esto es una carrera hasta el final de la vida, ni antes ni después. Tenemos que completar este propósito hasta el final, hasta donde nosotros llegamos. No es hasta la mitad del camino. Si llegamos hasta la mitad del camino, nos puede pasar lo que le pasó a Esaf. Entonces, si me ayudas con la siguiente presentación. Siguiente verso dice, si subes alto como un águila y si colocas tu nido entre las estrellas, desde allí te derribaré, dice el Señor. Entonces aquí está. Entonces ya somos hijos del Eterno, ya somos injertados en la simiente de Abraham y aceptamos a Yeshua. Pero transgredimos, hacemos cosas malas, no practicamos Torah, no estudia, ni siquiera estudiamos Torah. Allá donde estábamos, allá donde se supone que habíamos subido, el Eterno nos va a derribar. Y eso es lo que le pasó a Edom, a Esaf. Esaf estaba allá arriba, porque era descendiente, él lo merecía, pero lo bajó, lo hizo el más pequeño. Y eso es lo que nos puede pasar a cada uno, si realmente no nos comprometemos y no tenemos y tomamos esa aptitud que tuvo Jacob cuando vio a Esaf. Te vinieron ladrones, saqueadores de la noche. ¿Cómo estabas en silencio? No van a robar hasta que tengan suficiente. Si te llegaran los añejos, ¿no se irían con unas uvas espigadas? Entonces esto es lo que le pasó históricamente a Esaf. Pero estos no te dejarán nada, ya que buscarán y revelarán y buscarán tus cosas ocultas. Vemos que históricamente muchas facciones, muchas religiones empezaron a escudriñar frente a todas las ideologías que planteaba Roma y empezaron a desarmarla. Empezaron a mostrar quién realmente era Edom, si realmente era ese hijo descendiente de Abraham y de Isaac, hasta demostrar que no era así, que realmente solo era una fachada. ¿Recuerdan el comentario inicial de Rashi con respecto a pequeño? Porque no tenía ni lenguaje, ni cultura, ni idioma propio. Era una fachada completamente. Y esto es lo que le está pasando a Don, lo que le ha venido pasando y lo que le seguirá pasando, hasta que realmente no tome esa actitud de Jacob, no haga una restauración tal como la está planteando Badía. Siguiente verso dice, hasta la frontera todos tus aliados te escoltaron, tus amigos te sedujeron, sí prevalecieron contra ti, tu comida ponen como una herida debajo de ti, no hay discernimiento en ellos. Entonces aquí Rashi hace el comentario de que está hablando del plato de lentejas por el cual vendió su primogenitura. Y los amigos de Dom, toda la gente con la que se rodeaba, le está poniendo eso en la cara. Le está diciendo, mira, tú, tu materialismo, tus falsas cosas, tus falsas doctrinas son las que te hicieron caer, porque no eran verdaderas, porque tú no supiste aprovechar lo que tenías, no aprovechaste tu primogenitura, la vendiste por otra cosa. Y esto nos puede pasar a cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Puede haber gente que conozca quiénes somos realmente y nos pare. Y esto es lo que hace el Eterno, porque realmente nos quiere y Él, en su misericordia, estas son de las pruebas que Él nos tiene a nosotros y nos dice, mire, alto, deje de ser hipócrita. Usted, estas acciones no son verdaderas. Usted puede que vaya cada Shabbat allá y ore y alabe y cante y dance. ¿Y el resto de la semana qué? ¿Cómo es el resto de la semana usted? ¿Cómo está actuando? ¿Está siguiendo realmente mis requerimientos? Y le va a poner una persona, y le va a decir, tu comida ponen como una herida debajo de ti. En esos mismos aspectos, el Eterno te va a atacar. Todo esto para poder y con el simple propósito de poder restaurar y rectificar
a la raíz espiritual, a la raíz inicial. Esto es lo que nos está mostrando el profeta Obadía. Rashi dice, aquellos que prometieron ayudarte vinieron contigo y te escoltaron hasta el límite de tu tierra, hasta el límite de donde te encontraron en la guerra, y con eso te trajeron y tuvieron éxito. Entonces el Eterno te va a llevar hasta el extremo, hasta el límite, hasta donde tú llegas con todo lo que haces. Y allá es donde te va a hacer reflexionar. Allá es de donde te va a sacar para poder restaurarte. Pero primero te va a llevar hasta el límite. Eso es lo que le está pasando a Edom. ¿Acaso no en ese día, dice el Señor, destruirá a los sabios de Edom y el discernimiento de la montaña de Saf? Y vuestros hombres poderosos quedarán consternados, oh habitantes de las tierras del sur, para que cada hombre sea separado del monte Saf por matanza. La siguiente diapositiva. Entonces dice que solo en este momento, después de que realmente todas las personas, ese dentro de la cabeza de la persona haya problemas y entonces empiece a entender las cosas, solo en ese momento, dice Rashi, estarán consternados y asustados. ¿Para qué? Empezarán a huir a la tierra de Israel. Solo después de todo esto que hace el Eterno, de bajarlo a uno de su pedestal, de creer que como ya aceptó a Yeshua en su corazón, ya en ese momento allá, dicen, esa vez que volvió a nacer de nuevo, hace 10, 20, 30, 40 años, en ese momento ya, entonces ya la persona ya aceptó a Yeshua y ya es salvo. No. Entonces, bueno, ya el Eterno lo bajó a uno, el Eterno lo llevó hasta el límite donde estaba, y el Eterno después de eso ya lo empieza a traer. Y por la persona, por sí sola, empieza a huir a la tierra de Israel, porque aquí Rashi usa la palabra huir. Dice, huyan a la tierra de Israel, entonces empiezan a aceptar realmente al Eterno, empiezan a aceptar realmente el estudio de la Torah, la práctica de la Torah. Y esto es lo que le está pasando a Edom. Entonces, vemos cómo Obadía hace la restitución y la restauración de lo que hizo su antepasado. Por eso es algo fascinante. Por esa razón comenzaron los sabios, ¿por qué razón Obadía solo profetiza con respecto a Edom? Porque Edom, con todas sus transgresiones, esa cosa tan grande que hizo, está intentando restaurarlo, está intentando hacer esa restauración tan grande con respecto a lo que hizo Edom. Entonces dice el siguiente verso, debido a la violencia de tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás cortado para siempre. Entonces empieza a decir, wow, entonces no se supone que ya están empezando a restaurar y las personas están empezando a volver a la tierra de Israel, a aceptar al Eterno, y entonces ¿por qué ahora dice, la vergüenza te cubrirá y serás cortado para siempre? Dice Rashi, debido a la violencia que infligiste a Jacob, definitivamente, y el Eterno no olvida a lo que le hacen daño a la niña de sus ojos, a Israel. No olvida que una persona se descarrió y empezó a ser pequeño. Pero Rashi a veces se va por un camino y realmente son otros los comentaristas que uno debería empezar a buscar a ver. Otros comentaristas, los sabios, dice el Rambán, por ejemplo, serás cortado para siempre, manteniendo la continuidad de qué es lo que pasa en la restauración y la rectificación de lo que estaba haciendo Edom. Este serás cortado para siempre, es con respecto a esa maldad que había en la persona. Se le corta y empiezan a hacer de nuevo, día tras día. Eso es lo que nos estaba enseñando Badía. Que el Eterno quita todas esas cosas malas si uno lo acepta de verdad, tal como tiene que ser. Y se acepta su Torah y se acepta Yeshua. Y se corta para siempre esas transgresiones, se corta ese pasado, se corta esa maldad que tuvo. Se puede restaurar, se puede rectificar.
Y eso es lo que quiere el Eterno con Edom, y eso es lo que quiere el Eterno con cada uno de nosotros, cada una de nuestras facetas, de las facetas de nuestra vida. Continúa ahora sí el profeta Obadía. Ese día te quedaste lejos, el día que extraños capturaron sus posesiones y los extranjeros entraron en sus ciudades y en Jerusalén echaron suertes. Tú también eres como uno de ellos. Entonces, el Eterno hace toda un recuento de qué es lo que hizo Esaf cuando el pueblo de Israel sufrió cada uno de sus exilios, cada una de sus persecuciones. Edom no hizo nada, Esaf no hizo nada, siendo el hermano de Jacob no hizo nada. Pero aún así, después de todo este recuento, el Eterno muestra misericordia con respecto a Edom. Y esto es lo más importante en el libro de Obadía. Y está conectado con la faceta en cómo actúa Jacob y en cómo deberíamos actuar nosotros. La parasha anterior nos habla de que Jacob tiene sus 12 hijos y en el momento en el que tiene a su hijo Joseph, él decide ir a enfrentarse a Edom, decide volver a su tierra, en el momento en el que Joseph nace. Y esto se conecta con todo lo que está pasando. Dice al final de esta profecía, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph una llama, y la casa de Saf se convertirá en rastrojo, y los encenderán y los consumirán, y la casa de Saf no tendrá sobrevivientes, porque el Señor ha hablado. Entonces, vemos varias cosas dentro de este verso. Una de las últimas partes de la profecía de Obadía y de la restauración y la restitución de la casa de Saf. La parasha nos comenta que Jacob sale, apenas tiene a Joseph, y llega a enfrentarse con Esaf, y tiene miedo por la parte de la humildad y la nobleza que tiene Jacob con respecto a sus acciones. Entonces dice, la casa de Jacob será fuego, fuego, de la manera en la cual el fuego es algo que consume, pero también el fuego físicamente no es un estado de la materia, sino es una transición entre un punto y otro. Entonces el fuego es algo que está primero en un inicio y luego está en un final. Y Jacob es eso. Jacob es una persona que primero está en ese exilio y luego llega y entra a la tierra de Israel. Y primero estaba peleando con su hermano y luego logró solucionar las cosas con su hermano. Jacob, esta profecía nos enseña que nosotros tenemos que ser como ese fuego y que tenemos que ser como Jacob. Tenemos que ser personas que siempre están caminando y siempre que se están moviendo, siempre están cambiando, siempre se están modificando como el fuego. Eso es la clave para la restauración que quiere hacer Obadía. Esaf tiene que aprender esto, tiene que ser como el fuego, tiene que aceptar que hizo las cosas mal y empezar a cambiar, a modificarse, a restaurarse por medio del estudio de la Torá, por medio de la práctica de la Torá, por medio de la aceptación de Yeshua y así por medio del apego al Eterno, para así poder cumplir con su propósito. Cada uno tenemos que hacer cada uno de estos pasos para poder cumplir con nuestros propósitos. Entonces dice que la casa de Joseph es una llama. Entonces el comentario con respecto a esto es que Jacob no salió antes de la casa de su tío Labán, porque Joseph era como ese chispero, quien era quien iba a encender todo el resto de las llamas. El fuego, sin algo que consumir, no se puede mover, es algo estático. Entonces aquí empezamos a ver cuál es nuestro propósito. Para que seamos fuego, necesitamos consumir algo. Y este consumir es el consumir básicamente toda la realidad. El Eterno nos envió aquí
a ser copartícipes de la creación. Y el ser copartícipes de la creación es el poder arreglar, el poder cambiar, el poder modificar para bien, para poder acercar cada vez la creación más al eterno. Entonces, digamos, ese combustible y esa cosa que tenemos que consumir como fuego es todo lo que hacemos, toda la realidad. Es esa persona, es ese vecino que está cada vez al lado nuestro, que pone la música que nos desagrada. Es esa persona que vemos tirada en la calle, a la cual le podemos darse de acá. Cada uno de ellos es una llama que nosotros tenemos que consumir. Nosotros siendo el fuego tenemos que consumir. Y solo de esa manera la casa de Saf podrá ser rectificada. Dice, y la casa de Saf no tendrá sobrevivientes. No tendrá sobrevivientes y será cortada, como dice el Rambam, porque ya no serán casa de Saf. Empezarán a ser casa de Jacob. Dejarán de existir porque fueron rectificados, fueron restaurados, fueron unidos a su hermano, porque su hermano los consumió. ¿Por medio de qué? Por medio de esa humildad que tuvo, esa nobleza que tuvo al enfrentarse a él, con cada una de sus acciones. Y eso es lo que el Eterno quiere con cada uno de nosotros, que al final de todo esto, y como dice toda la Torá y como les venía comentando, la casa de Saf desaparezca, pero no en un sentido malo, sino que sea consumida por la casa de Jacob, por la casa de Israel, por la práctica de Torá, por el conocimiento de Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí vamos con qué es lo que está pasando acá. Vayishlach está conectada con una palabra que es Shlihut, que es el envío de un emisario representante a cumplir con una labor. Cada uno de nosotros, nuestras almas, somos Shlihut en esta creación, en este plano físico. El Eterno nos envía a restaurar lo que hizo Adán. Tenemos que restaurarlo, tenemos que elevarlo. El mismo Edom tiene que elevarse, tiene que dejar de ser lo que era, morir a lo que era y restaurarse. Así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo Abraham. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Esto es lo que nos enseña Vayishlach y esto es lo que nos enseña Obadía. Obadía nos está mostrando que fuimos pecadores, fuimos transgresores, estuvimos en la maldad, pero y sin embargo tenemos la oportunidad de poder ser restaurados. Y no es que alguien más nos va a restaurar, es nosotros mismos tenemos que hacerlo. Porque si no, caeríamos en la transgresión de Esaf. Y otra vez, volveríamos al círculo. Entonces, hay dos fases para poder ser estos mensajeros, para poder ser estos emisarios. Entonces ya vimos que aceptamos que estábamos mal, empezamos a cumplir la Torá, nos apegamos a Yeshua, nos apegamos al Eterno. Y entonces ahora sí podemos empezar a ser emisarios, a cumplir con nuestro propósito. Edom puede empezar a cumplir con su propósito. Nosotros podemos empezar a cumplir con nuestro propósito. Esto es lo que nos está enseñando Badía. Estas dos fases son cuando el judío o el practicante está lejos de la sinagoga o de la casa de estudio, esparce la luz del judaísmo a sus alrededores, la luz de la Torá, la luz de Yeshua a sus alrededores. Entonces, una de las acciones o una de las fases para que nosotros podamos restaurar a nosotros mismos, a la casa de Saf y al mundo, es esparcir la luz de Yeshua. Cuando estamos no solo en Shabbat, cuando estamos allá alabando, orando, leyendo la Torá, estudiando la Torá, sino cada uno de todos los días con cada una de nuestras acciones, desde cómo nos vestimos, desde qué es lo que comemos, desde a dónde vamos, con qué nos divertimos, qué es lo que leemos. Y lo segundo es, ya estamos en el punto de que, bueno, ya sabemos que estudiamos Torá, ya compartimos la Torá,
Pero ahora es necesario que cojamos a alguien y lo hagamos un discípulo. Y lo convirtamos también en un Shlihut, en un mensajero. ¿Qué es lo que hacían Abraham y Jacob? Abraham y Jacob convertían almas. Cogían a Edom, lo mataban, lo desaparecían y lo convertían en alguien nuevo. Y así lo convertían en un Shlihut que a su vez iba a ser más Shlihut. Y ese es el propósito del Eterno. Y esa es la única manera en la cual nosotros y Edom podemos ser restaurados. Edom es básicamente nosotros mismos, es una de nuestras facetas. También tenemos a Jacob, pero tenemos que destruir a Edom. Y eso es lo que nos está enseñando Obadía. Así es como el profeta Obadía hizo rectificación por Edom, por medio de la enseñanza de cómo nosotros podíamos eh, acabar con este Edom que cada uno tenemos dentro de nosotros mismos. Ahora bien, después de esto, como lo vemos en la parashá, y como lo vemos al final de Obadía, que no tengo los últimos versos, pero dice lo siguiente. Después de que destruimos a Edom, llega la paz. Dice, los del Negev poseerán el monte de Saf y los de Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y Samaria y los de Benjamín poseerán Galaad. Vemos que la promesa del Eterno es, después de que ustedes puedan destruir a Edom, podrán asentarse. Y esto es lo que vemos en la vida de Jacob. Jacob, después de que pudo apaciguar a su hermano, logró asentarse en la tierra de Israel. Entonces vemos cómo están unidas estas profecías, esta profecía de Obadía, con la destrucción de nuestro Yetzer Hará, con la vida de nuestro padre Jacob, con la misma vida de nuestro padre Abraham y con el cumplimiento de nuestro propósito en el mundo. Vemos que de esta manera, vemos que esta es la manera en la cual podemos acercarnos al Eterno y cumplir con nuestro propósito, cumpliendo Torah, haciéndole caso, destruyendo a Edom, rectificándonos a nosotros, y solo de esa manera podemos vivir en paz, así como lo hizo Jacob. Esta es la presentación que tengo con respecto al profeta Obadía, con respecto a la Haftará de esta semana, Oscar. Excelente, mi hermano, excelente presentación, Baruch Hashem. Quiero resaltar algunas palabras que usaste, Daniel, que me llegan a la mente, me llegan al corazón, me llegan a mi alma y quiero que las personas no olviden esto. Toda la presentación estuvo excelente, gracias al Eterno. Hablaste de movernos hacia adelante, que tenemos que seguir caminando. Hablaste de restauración y de cambios. Hablaste de modificar nuestras vidas, de ser copartícipes de la creación del Eterno, elevarnos nosotros mismos y estudiar, aceptar a Yeshua como nuestro Mesías y Salvador, guardar los mandamientos de la Torá para poder cumplir nuestros propósitos. Hay un denominador, un común denominador que veo entre todo esto, Daniel. Yo veo que aquí es libre albedrío. Esto lo decide cada uno de nosotros para poder traer esa rectificación final, para apresurar la redención final. Congelado ahí un momentito. Ya. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Así es que
yo te doy las gracias por este mensaje tan precioso que el Eterno te dio para los jóvenes que están allá afuera. Desen cuenta cómo el Eterno está trabajando a través de este joven, de este maestro Daniel Lara allá en Colombia, y cómo el Eterno está usando a una nueva generación revelando Torá, porque entre más joven es la generación que se mete en Torá, la revelación viene mucho más rápido. Entonces, cada uno de Sí, ustedes que están trabajando con la juventud van a impactar no solamente, no solamente su comunidad, no solamente el área o la ciudad, sino que van a impactar una nación entera. Y de ahí, si seguimos trabajando con estos principios que nos diste, que son principios fantásticos, podemos impactar al mundo entero. Así es que, mi amado hermano, gracias por esta presentación. Me deleito, me gozo en escuchar todo esto. Saludo a mis hermanos allá de Quejilat Jovel. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Al pastor Raúl Rubio y a todo el equipo de allá que están trabajando fuertemente, preparándolos y capacitándolos a cada uno de ustedes, porque ustedes son un reflejo de liderazgo. Así que, mi amado hermano, un pensamiento final para todas esas personas allá afuera, para la juventud. ¿Qué les podrías decir antes de despedirnos, Daniel? Oscar, lo más importante, este crecimiento, este cambio constante, siempre debe ser en aras de poder traer a Yeshua HaMashiach. Porque toda esta paz que nos promete el profeta Obadía y que nos promete el Eterno, solo se dará si podemos traer a Yeshua, pero solo si podemos convivir con nuestros hermanos, con nuestros enemigos, con quien nos cae mal, con quien nos cae bien, solo si traemos a Yeshua. Estas promesas, como lo sabía Jacob, solo en la era mesiánica, solo cuando venga Yeshua. Entonces todo lo que hagamos, todo el estudio de Torah, todo lo que entendamos, todo lo que enseñemos, todo lo que aprendamos y lo que crezcamos, tiene que ser en aras de poder traer a Yeshua. No es más. Y es lo más importante. Porque si no, no sirve. Si no, todo es banalidad. Si no es Yeshua HaMashiach. Amén, estoy de acuerdo. Gracias, amado hermano, por esta presentación. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos ustedes que pudieron ser parte de esta presentación. Si le edificó, por favor, compártanla con todas las personas que pueda. Haga watch party, compártala, hable a la familia, háblele a todo el mundo. Así es que gracias por todo. Gracias, mi amado, que el Eterno te siga preparando y capacitando para esta Geulá final. Y que venga Yeshua, Bo Yeshua, Bo. Muchas Sí. bendiciones para todos ustedes y nos vemos en un futuro cercano, mi amado hermano. Gracias por todo, ¿ok? Gracias, Oscar. Gracias a todos. Shalom, hermano. Bye bye. Chao.